integrales de superficie. Entonces, vamos aquí. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es que en lugar de integrar sobre una línea, ¿verdad? Que era lo que estábamos haciendo en integrales de líneas, que vamos a integrar sobre una superficie. Eso lo que nos dice es que cada punto, por ejemplo, si nosotros tenemos una superficie paramétrica, ¿cómo parametrizábamos las superficies? Usábamos una función vectorial R, que era función de U y de B, y eso era igual a X en su componente Y más Y en la componente J más Z en la componente K. Donde X, Y y Z eran una función ¿de quién? Eran una función de U y de B, ¿verdad? ¿Sí? O sea, estas no lo estoy poniendo, pero son funciones de U y de B, que son la forma en que nosotros parametrizamos la superficie. Entonces eso quiere decir que para el integral de superficie lo que va a hacer es, nosotros tenemos nuestra superficie y vamos a agarrar un punto en esa superficie y lo vamos a evaluar en la función que está en cuarta dimensión. O sea que lo que va a quedar son como que fueran bloquecitos como columnitas. Les voy a enseñar la columna. Vamos a tratar de hacerlo. Va a quedar una columna. Por ejemplo, si fuera más o menos una columna así. No, más o menos aquí, aquí. ¿Se ve ahí la columna o no? ¿Ven la columna o no? Cada uno de esos rectángulos forma una columna de altura dada por la función que está en cuarta dimensión. O sea, esa función depende de X, de Y y de Z. O sea que vamos a tener una función, ¿verdad? Sobre que es la que nos está dando la altura de la columnita, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ¿cómo encontramos el volumen de esa columna? Para encontrar el volumen de esa columna necesitamos el área de esos cuadraditos, pero esos cuadrados que nosotros estamos formando sobre la superficie no son rectos, son curvos. Por ejemplo, si se dan cuenta, este que está aquí, por ejemplo, es un cuadrado que está con cierta curvatura aquí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya? Pero nosotros ya tenemos una forma de calcular el área de esos cuadrados, que es trabajando con el área de superficie en paramétricas. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos que si el área de este pedacito que está acá, nosotros le llamamos S sub I, delta de S sub IJ, para hablar de nuestra área, ¿verdad? ¿Está ahí? El delta de S sub IJ, ¿quién sería? Bueno, lo que hacíamos era sacar dos vectores, ¿verdad? ¿Sí? Un vector que fuera en esta dirección, otro vector que fuera en esta dirección, y armábamos un paralelogramo, ¿verdad? ¿Sí? Este vector que estaba aquí era la derivada parcial con respecto a U, este vector que está aquí es la derivada parcial con respecto a B, y lo único que teníamos que hacer era sacar el módulo del producto cruz entre esos dos vectores, o sea que el delta de área, que sería el área esa que está ahí, va a ser el módulo de la derivada parcial de R con respecto a U, evaluada en el punto U sub IJ, ¿verdad? O pongamos P sub I J asterisco, que es un punto dentro del rectángulo, ¿verdad? Producto cruz, la derivada parcial de R con respecto de B, evaluada en el punto P sub IJ asterisco. Y esto nos da un delta de U sub IJ y un delta de B sub IJ, que que sería el delta de U y el delta de B que habíamos encontrado en el área de superficie. Entonces, para encontrar el volumen, si ya tenemos el área, lo único que hay que hacer es multiplicar por la altura. ¿Y la altura quién nos la da? ¿Quién nos da la altura? La función esa que hablábamos que está en cuarta dimensión, que es una función de P sub I J, ¿verdad? Evaluada en el punto X, Y y Z, por
delta de S sub IJ, y eso nos da el volumen bajo esa columnita que dibujamos ahí, ¿verdad? Ahora, lo que necesitamos es sumar todos los rectangulitos. Entonces, ¿cuántas sumas necesitamos? ¿Cuántas sumas? No. Tenemos que usar dos sumatorias porque solo tenemos que recorrer la matriz esta que está acá. O sea, barremos columnas, después nos vamos a la siguiente en la fila y vamos corriendo, pues sumando cada uno. O sea que solo necesitamos dos índices. Serían dos sumas. Sería la suma de I variando de 1 hasta N, de la suma de J variando de 1 hasta M, de la función evaluada en el punto P sub IJ por el módulo de R sub, por el módulo del producto cruz entre R sub U, R sub B, todo eso por delta de U, por delta de B. ¿Vale? Y eso ya nos da una aproximación de lo que sería nuestra integral de superficie. ¿Verdad? Entonces, aproximadamente lo que nosotros queremos. ¿Qué tenemos que hacer para que sea igual a la integral de superficie? Calculamos un límite. Sería el límite de cuando la norma, o sea, el mayor de los subintervalos, tienda a 0. Entonces ahí ya se forma nuestro integral de superficie, que va a ser igual a, quiero que lo escribamos exactamente así. Voy a escribir aquí. El integral doble, ¿por qué dos integrales? Dos sumas, ¿verdad? Sobre la superficie de la función, que es una función de x, y y z, por ds. Esa s es mayúscula y es área de la superficie, ¿verdad? Que nosotros lo escribimos ahorita ya en paramétricas como el integral sobre la superficie de f, y a f le aplicamos r de u, b, por el módulo de la derivada de r con respecto a u, cruz r con respecto a b, por du de b. Pero necesitaríamos saber de dónde a dónde varía u, o sea que aquí tendríamos en lugar de s, d. Y esa es la integral de superficie. Hay que tener cuidado, porque por ejemplo aquí en mate nosotros tendemos a usar la notación esta de dos integrales para la integral de superficie, que es muy parecida a la notación de integral doble que usamos en la mate 4, ¿sí? En física no se usan dos integrales, se usa solo una. Y la forma en que uno se da cuenta en física de que están hablando de una integral de superficie es primero entender el contexto donde está la integral, ¿verdad? ¿Sí? Pero una forma fácil de verlo es que en física, para hablar de integral de línea, ¿verdad?, sobre una trayectoria cerrada, dicen f, producto punto, de L, usan L, ¿verdad? Para la integral de superficie sobre una trayectoria cerrada, usan la función de S. La S me dice que es una integral de superficie, ¿verdad? Pero usan solo una integral. O puede ser que no usen la notación esta donde está cerrado, sino que usen la notación sobre S, ¿verdad? Y aquí usan una C, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que entender bien de qué tipo de integral se está hablando cuando uno lee un libro de física. Como ustedes esto lo van a usar en física, tienen que entender la notación del libro que estén usando, ¿verdad? Si no, de todos modos me van a buscar y yo los ayudo a entender la notación, eso no es problema. Pero yo siempre voy a usar la notación esta de integral doble para la integral de superficie y voy a poner esa S. Si fuera cerrada, yo voy a poner cerrado, ¿verdad? Y voy a poner el circulito ahí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está claro el ejercicio? La demostración. Entonces hagamos un ejercicio. Pongamos ejemplo número 1. Pero prácticamente lo que estamos haciendo es lo mismo que hacíamos en la integral de línea, solo que ahora lo estamos trasladando como que fuera una integral doble, ¿verdad? Porque es el integral doble realmente lo que estamos calculando. Entonces, en el ejemplo 1 nos piden que calculemos
El integral de superficie nos dicen que es el integral de superficie sobre y de S. Donde S es la superficie, S viene dado por Z igual a X más y al cuadrado, y X varía de 0 a 1 y Y varía de 0 a 2. De 0 a 2. ¿Está bien? Bueno, ese es el dibujo, eso es lo que grafica. Eso es lo que nosotros tenemos que calcularle el integral de superficie. Entonces, para poder hacerlo, lo primero que hay que hacer es parametrizar, o sea, armar la superficie paramétrica. ¿Cómo hacemos la superficie paramétrica de esta? Diríamos que X es igual a ¿quién? A U. Y igual a B. Entonces Z es igual a U más B al cuadrado. Y ya sabemos que U se mueve de 0 a 1 y B se mueve de 0 a 2, ¿verdad? O sea que ya tenemos que R es igual a U en la componente I más B en la componente J más U más B al cuadrado en la componente K. ¿Sí? ¿Está claro? Quitemos el dibujo de ahí. Entonces necesitamos sacar la derivada parcial de R con respecto a U. ¿Quién es la derivada parcial de R con respecto a U? Sería I más K. Y la derivada parcial de R con respecto a B, J más 2 veces K. Y ahora hacemos el producto cruz entre esos dos. Entonces nos quedaría I, J, K, 1, 0, 1 y 0, 1, 2B. Esto quedaría 0, ¿verdad? Cuando multiplicamos este nos queda 0 y buscando la otra I estaría de aquí para acá. O sea que nos queda menos I. ¿Están de acuerdo? Tendríamos menos I. ¿Verdad? Ahora vamos con la J. La J sería este por este se hace 0 y este por este sería menos 2B, ¿verdad? Menos 2B, J. Y la K, ¿qué sería? Es K, más K y del otro lado da 0. Ahí está el producto cruz. Y ahora sacamos el módulo de eso. El módulo sería la primera componente al cuadrado es 1, más la segunda componente al cuadrado sería 4 veces B al cuadrado, más la tercera componente al cuadrado es 1. Raíz de eso, nos quedaría la raíz de 2 más 4 veces B al cuadrado. ¿Está bien? ¿Está claro? Bueno, entonces el integral quedaría, el integral, ¿de dónde a dónde va U? 0 a 1. ¿De dónde a dónde va B? De 0 a 2. De la función que es Y evaluada en R. Pero entonces tenemos que sustituir Y por su paramétrica y la paramétrica de Y es B. O sea que quedaría B por la raíz de 2 más 4 veces B al cuadrado por DB por DU. Y ahora ese que está ahí es un integral doble, solo de evaluarlo en la calculadora, ¿sí? ¿Lo ven? Y la respuesta es, revisen, 3 por la raíz de 2 sobre 3. ¿verdad?
Esa es nuestra respuesta. Ejemplo 2. Calcule el integral de superficie de x al cuadrado de s donde S es la esfera unitaria, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 1. Esto es S. Esfera unitaria de radio 1. ¿Cómo parametrizamos la esfera? X sería igual a ¿quién? Es el coseno de teta, por el seno de phi, ¿sí? Y ponemos 1 como radio, porque ese es el radio de la esfera. Y sería seno de teta por el seno de phi, y z es igual a el coseno de phi. ¿Está bien? Ahora, si regresamos a uno de los ejemplos que habíamos hecho antes, nosotros ya habíamos calculado cómo era cuando hacemos el producto cruz entre R en función de teta y R en función de phi. ¿Sí? Eso ya lo habíamos hecho antes, entonces usémoslo, porque si no vamos a tener que hacer todo ese procedimiento de una vez. ¿Sí? Entonces hay que usarlo. ¿Sí? Dígame cómo quedaba. Lo hicimos para una esfera de radio fijo, ¿verdad? De radio A. ¿Cómo quedaba entonces? A por seno de phi. ¿Verdad? Ahí estamos. ¿Verdad? Solo lo voy a usar. Pero este es uno de los ejemplos que hayamos hecho. Pongan ahí, esto se hizo en el ejemplo tal de mi página tal de mi cuaderno. ¿Verdad? Porque me imagino que ustedes lo numeran para poder estudiar. ¿Verdad? ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ya está todo dado. Para graficar la esfera completa, ¿de dónde a dónde tiene que variar teta? De 0 a 2pi. ¿Y phi de dónde a dónde tiene que variar para graficar la esfera completa? De 0 a pi. Muy bien. ¿Estamos? Entonces quedaría la integral de 0 a 2pi de la integral de 0 a pi de x al cuadrado, pero como tenemos que aplicar la paramétrica de x es el coseno de teta por el seno de phi. Entonces nos quedaría el coseno al cuadrado de teta por el seno de phi. ¿Está bien? Al cuadrado. Eso multiplicado por esto que es el seno de phi por d phi de teta. Me quedaría la integral de 0 a 2pi de la integral de 0 a pi del coseno cuadrado de teta por el seno al cubo de phi por d teta. Y como conocemos el volumen de... No, perdón, ¿cómo quedaría ahí? 4pi tercios. Entonces algo que tenemos que platicar es, por ejemplo, hay algunas veces que una superficie S puede estar formada por varias superficies. ¿Sí? Por ejemplo, podríamos tener que la S está formada por S sub 1 con S sub 2 con S sub 3 y así nos vamos concatenando superficies hasta tener una superficie completa. ¿Sí? Es como cuando tenemos intersecciones de superficies. Por ejemplo, tenemos un círculo que se intersecta con un cilindro, con dos planos, ¿verdad? Entonces, esa superficie que se genera está formada por un montón de superficies, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se calcula el integral de superficie? Cuando tenemos eso, es que tenemos que sumar cada una de las integrales sobre cada una de las caras de la figura que se forma, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, tendríamos que escribir que la integral de superficie sobre S va a ser la integral de superficie sobre S1 de f de S1.
más el integral de superficie sobre S2 de F por ds2 más punto el integral de superficie S sub n por F de ds sub n. O sea, sumamos todas las integrales de superficie. Más adelante vamos a aprender un teorema que nos permite brincarnos todo este trabajo, ¿verdad? ¿Sí? Que es el teorema de Stokes, ¿verdad? Sí, yo creo que es el teorema. ¿Está bien? Bueno, entonces hagamos un ejemplo donde vamos a usar esto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces pongamos ejemplo número 3. Dice, ejemplo 3, evalúe la integral de superficie de z por ds, donde S es la superficie cuyos lados S sub 1, cuyos lados S sub 1 están dados por el cilindro x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Esa sería la superficie S1. S1. Que tiene como fondo S2. Que es el disco x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual que 1. En el plano z igual a 0. ¿Es plano z igual a 0 o plano xy? Y S3 es la parte del plano, bueno, y cuya tapa S3, esa es la tapadera, es la parte del plano Z igual a X más 1. Y está sobre S2, ¿no? Entonces, lo que tenemos es un cilindro. En el suelo el cilindro que intersecta el plano XY en este disco, ¿sí? Y la tapadera es un plano que está cortando el disco, ¿sí? Entonces el dibujito ustedes ya lo tienen que tener en la cabeza, ¿sí? Es como que agarren un rollo de papel toilet, la cosa que queda cilíndrica, y le hagan un corte en diagonal, ¿sí? Prácticamente es ese dibujo que está ahí, ¿sí? ¿Está bien? Esa es la superficie. Esto que está aquí sería S2 es el disco que está aquí abajo, ahora sí. Este que está por aquí abajo, ahora sí. S1 es el cilindro y S3 es el planito ese que se está formando ahí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para hacer la integral sobre esta superficie, ya es una superficie cerrada, lo que tenemos que hacer es calcular el integral primero sobre el cilindro, luego sobre la tapadera de abajo y después sobre el plano, ¿verdad? Entonces vamos a hacer 3 integrales, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces empecemos haciendo el que está sobre S sub 1. Quitemos de ahí el dibujo. Entonces, parametricemos S sub 1. ¿Cómo podemos parametrizar S sub 1? X. ¿Cómo ponemos X? Lo vamos a hacer en cilíndrica, ¿verdad? Entonces sería, el radio del cilindro es 1, ¿verdad? Entonces sería coseno de teta y Y seno de teta. Y Z va desde, bueno, hagámoslo igual a Z, ¿no? ¿Sí? ¿De dónde a dónde varía Z?
varía de 0 a x más 1. ¿Por qué? El plano ese que está ahí va. Pero entonces sería z varía de 0 tenemos que tenerlo en cilíndricas el plano. Entonces el plano sería coseno de teta más 1. ¿Sí? Para tenerlo en cilíndricas. ¿Está bien? Muy bien, entonces empecemos a calcular lo que necesitamos. Sería r teta cruz r z. ¿Sí? Eso va a ser igual a quién? Sería I, J, K. Y la derivada parcial de R con respecto a teta, ¿cuál es? Menos el seno de teta. ¿Sí? Y la derivada parcial de Y con respecto de teta es coseno de teta. No creo que lo miren desde ahí. Está muy chiquito. Y la de Z con respecto a teta es 0. ¿Verdad? Y ahora este queda 0, 0, y aquí quedaría 1. Entonces escribamos el producto cruz, quedaría coseno de teta por I, y de regreso da 0, ¿verdad? ¿Sí? Y ahora aquí el J quedaría 0, y de regreso quedaría seno de teta. Y K quedaría 0 y 0. No hay K, ¿verdad? Entonces el módulo de R de teta cruz RZ es igual a 1, ¿verdad? Si es 1. Muy bien. Y ahora nos quedaría la integral de 0 a... ¿De dónde va teta? A 2pi. De la integral de 0 a 1 más el coseno de teta. De z, ¿quién es z? Z es z. Integrado de z y de teta. ¿Está bien? ¿Cuánto queda esa integral? Revisen si queda 3 pi medios. Si queda 3 pi medios, hicimos todo bien. Muy bien. Entonces ya tenemos la integral sobre S1. Ahora lo vamos a hacer sobre S2. Sobre S2. Pero S2 es el disco que está en el suelo. Si parametrizamos, podríamos usar casi la misma paramétrica. Quedaría que X es igual a coseno de teta. Y es igual a seno de teta, ¿verdad? Y Z es igual a 0. El hecho que Z sea igual a 0 ya me dice que no tengo que calcular la integral porque me queda 0 por ds. Eso es igual a 0. ¿Sí? No calculo la integral. ¿Está ahí? Nos ahorramos el cálculo por ese 2. Ajá. Yo creo que aquí me falta una. Tendría que meter R también. Porque necesito hacer R. Bueno, realmente no importa en la respuesta, pero para ser exactos, porque como R tiene que variar de 0 a 1 para encerrar el disco, tiene que llevar esa R ahí. ¿Verdad? Entonces ahora hagámoslo sobre S3. S3 es el planito, ¿verdad? Entonces hagamos S3. Para parametrizar cómo era el plano, escribámoslo aquí, Z igual a X más 1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces hacemos X igual a U, Y igual a B y Z igual a U más 1, ¿verdad? ¿Sí?
¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, entonces ahora RU, la derivada parcial de R con respecto a U, producto cruz, la derivada parcial de R con respecto a B, es igual a ¿quién? Vamos a poner IJ acá. La derivada parcial de R con respecto a U nos queda 1, 0 y 1. ¿Está bien? La parcial de R con respecto a B nos quedaría 0, 1 y 0. Hacemos ese producto cruz y nos queda 0 para I y aquí nos queda menos I. En J nos quedaría 0, 0, en K 0 más K. ¿Está bien, no? Y como vamos a calcular el módulo de eso, el módulo nos quedaría la raíz de 2. Entonces tengo el integral sobre la región D, todavía no la quiero describir, porque en el suelo no tengo un rectángulo. ¿Qué tengo en el suelo como imagen de este? Es un círculo. Entonces, ¿en dónde voy a parar resolviendo esto? En polares, ¿sí? El integral que está aquí es z, o sea que sería u más 1, ¿verdad? De u de b, ¿verdad? Y me falta la raíz de 2. ¿Vamos bien ahí? Entonces lo pasamos a polares y nos queda. ¿De dónde a dónde va R? De 0 a 1, ¿verdad? Teta de 0 a 2pi. U es como que fuera el coseno, o sea que sería R por el coseno de teta más 1. Por la raíz de 2 y el diferencial de área en polares es R de teta. ¿Cuánto queda? Revisen que quede la raíz de 2pi. ¿Sí quedó eso? Lo tengo al revés. Ajá, sí. Este sería teta y este sería R, ¿no? Teta y R. ¿Está bien? Entonces la primera integral nos quedó 3pi medios, ¿verdad? Y la segunda integral nos quedó 0. Y la tercera integral nos quedó la raíz de 2pi. Eso quiere decir, ¿sí? El diferencial de área en polares es R de teta siempre, ¿verdad? ¿Sí? Entonces la respuesta sería 3pi medios más la raíz de 2pi, ¿verdad? Esa es la respuesta. Eso nos daría nuestra integral de superficie. Muy bien, este video fue para academatica.com. Recuérdense visitar el sitio para ver qué nuevos videos hemos subido y también tener una lista más ordenada de todos los videos que hemos subido. También, por favor, suscríbanse a nuestro canal haciendo clic en este botón que aparece abajo en el video. Ahí, al suscribirse a nuestro canal de YouTube, ustedes también pueden saber qué videos subimos cada semana. Y también ahí nos podemos comunicar. También, si les gustó el video, hagan clic en me gusta para hacerme saber de que les gustó. Y si tienen algún comentario o alguna duda acerca de las cosas que se trabajaron en el video, recuérdense que en donde dice comentarios, ustedes pueden escribir fácilmente su comentario y hacérmelo saber. También, si quieren un contacto más directo, ¿verdad? Está nuestro fanpage de Facebook, que es facebook.com/academatica. Tenemos también
nuestro Twitter, si a ustedes lo que les gusta es usar Twitter, en Twitter pueden vernos en @academatica. Y también tenemos nuestra página hermana, que es una página donde subimos muchos ejercicios resueltos para que ustedes puedan ver más ejercicios, que es www.wikimatematica.org. Para enterarse si este video tiene una continuación, simplemente revisen en los comentarios. Dentro de los comentarios yo pongo un link hacia el siguiente video después de este. Y mi nombre es Carlos Celada. Fue un gusto haberles quitado un rato de su tiempo. Espero verlos en un próximo video. Hasta pronto.